gracias. Bueno, primero muchísimas gracias a Fasecolda por invitarme a este evento. Vamos a ver si esto... perdón, ya lo vi acá. Bueno, yo aquí vengo a hablarles, no voy a hacer énfasis en lo que ya, o sea, en todo lo que habló Rebeca, obviamente. Espero que esta presentación sea por lo menos igual de interesante la de ella para ustedes. Voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo. Perdón. Entonces, los temas: contexto global y local de riesgo ambiental. Responde la pregunta de por qué se levantan ustedes en la mañana a hacer lo que hacen. Tendencias. Winston Churchill, innovación y los seguros. ¿Qué carajos tiene que ver Winston Churchill con esto? Y política pública y regulación. Entonces empecemos con el primero. Contexto global y el riesgo ambiental. Todos sabemos que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Se ha aumentado en las últimas 5 décadas 77% de estos fenómenos y cada año van incrementando en su severidad, en su complejidad y obviamente en las pérdidas que generan. El tema de la naturaleza atado a la producción global es supremamente importante. Les voy a poner un ejemplo. En biodiversidad, del 50 al 55% del Producto Interno Bruto global depende mediana o altamente de la biodiversidad. Eso es una estadística que se da, pero en verdad es que toda la producción depende de la biodiversidad. Sin aire, sin agua, sin nada, pues no existe. Entonces, en la medida que se haga más daño, la producción va bajando. Esto es economía 101, pero está pasando ya a nivel global y hay industrias que ya mismas están fallando precisamente porque no han sabido lidiar con este tema. Ahora, las pérdidas financieras en 2024 por estos fenómenos climáticos globales fueron 320 billones de dólares. Las pérdidas financieras aseguradas fueron de 140 billones y el gap en cobertura está más o menos en 180 billones, que es un 56% del total. Eso es una cifra preocupante. Si ustedes ven en la tabla que está a la izquierda, esos son todos los fenómenos. Ahora, aquí hay un tema importante. Se ha hablado que los fenómenos más graves, por ejemplo la Dana, los huracanes, es lo que genera más daño a nivel financiero. Pues contraintuitivamente es la sumatoria de todos estos punticos que ven acá que son lo que agravan y dan esta suma, no son los grandes eventos. Entonces, por eso es muy importante entender que la percepción de riesgo no está solamente generada en los grandes eventos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué les parece más peligroso, que un reactor nuclear se estalle o la contaminación del agua que se va hacia los cultivos. No les voy a hacer esta pregunta porque probablemente ustedes van a decir, no, yo ya sé la respuesta, pero cuando ustedes se las hacen a el resto del mundo que no está especializado, le van a decir, no, pues que se estalle un reactor nuclear. Pero ¿qué puede pasar de verdad? ¿Qué es lo más riesgoso? La contaminación del agua, que afecta muchísimo más en el día a día la calidad de vida de las personas, que se estalle un reactor nuclear que tiene 50.000 medidas de seguridad y que es un caso que nunca va a pasar. Pero esa percepción de riesgo afecta directamente a esto que estamos hablando de los seguros y cómo se está trabajando el tema. Si ustedes ven acá, la percepción global de riesgo que se hizo el World Economic Forum plantea como segundo, o sea, de los riesgos seleccionados son los cambios extremos, los eventos extremos climáticos globales. Entonces la percepción está ahí. O sea, y el riesgo está ahí, y esto yo no me voy a detener a hablar de la ciencia. Todos sabemos que esto está pasando, la pérdida de biodiversidad se está agravando, pero solamente para dejárselos como un tema de riesgo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en los siguientes 2 años se va a seguir considerando como el segundo riesgo más importante, pero cuando se van a la proyección de 10 años, pues la pérdida de biodiversidad, los fenómenos los extremos, los cambios en los sistemas planetarios, que son complejos y que eso no se hace de un día al otro, pero pues nosotros los humanos hemos encargado de acelerarlos, y por así decirlo, la falta o el deterioro de los recursos naturales están dentro de los primeros 4. Pero aquí hay un problema. El problema es que todavía este cuento no nos lo creemos. Y en parte también las aseguradoras también tienen que empezar a entender que esta percepción de riesgo y la forma como lo ven también les afecta. Y les voy a poner por qué. Si ustedes se dan cuenta, el análisis que hacen en los diferentes sectores, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, la academia y los gobiernos consideran que esto es un problema grave. Y la percepción de riesgo es que es el segundo o el primer riesgo
más grave que, o sea, que más grande que vamos a tener como sociedad. Cuando ustedes se dan cuenta y se van al sector privado, es el cuarto. Hay una desconexión. ¿Y esa desconexión por qué se da? Porque todavía dentro de la lógica que estamos usando para entender esto, estamos diciendo, mire, esto se puede pagar, esto se puede asegurar, esto va a tener soluciones, pero se está corriendo el tiempo y el daño se está generando y obviamente, pues, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, lo que está pasando en California. Cuando yo tengo estos eventos climáticos extremos, pues, ¿qué han hecho a las aseguradoras en California? Pues yo no puedo asegurar ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a ser un incendio y esto va a quemar partes. Esos desiertos de aseguramiento son un problema también, porque yo no solamente me salgo, sino que el gobierno tiene una responsabilidad correlativa de meterse y en estos momentos los gobiernos están trabajando en conjunto con las aseguradoras. ¿Qué pasa el día que el gobierno diga, no, es que esto no es así? Usted simplemente no puede salirse y dejar a la gente sin seguro y pasarnos la carga, como lo que está pasando en California, que en estos momentos el servicio público de deuda de aseguramiento está casi quebrado. Pero ese problema lo vamos a hablar más adelante, pero quería mostrarles que aquí hay una desconexión. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, pero ahora, a los 10 años, entonces ahí sí estamos todos alineados. Entonces, sociedad civil, organizaciones, academia, gobierno y el sector privado lo consideran los 3 riesgos más importantes. Pero les hago una pregunta. Esta conversación ya la tuvimos hace 10 años. ¿Y cuál fue el resultado hace 10 años? En 2015. 1, 2, 3, 4, 5, casi el 7º riesgo. Hace 10 años. Después, bien abajo, estaban los temas de cambio climático. Y una cosa bien curiosa es que el riesgo de una pandemia global estaba de último. ¿Y qué pasó en 2020? Nos fregamos todos. ¿Y por qué? La pandemia, ¿qué es al final general? O sea, ¿por qué esto también tiene un tema de naturaleza? Porque cuando yo muevo las fronteras de la naturaleza y me empiezo a meter en los ecosistemas, el ecosistema reacciona. Esto no es que yo simplemente tale un árbol y no tenga efecto, sino que cuando yo me meto con la naturaleza reacciona. Entonces, cuando yo estoy entrando en eso, ¿qué pasó con la pandemia? Pues empezamos a invadir los espacios naturales de animales que tienen diferentes infecciones, diferentes patrones, diferentes vectores, llegan, pasa al humano y tenemos una pandemia que básicamente quebró muchísimas empresas. Y ustedes mismos se dieron cuenta del efecto a largo plazo de eso. Entonces, eso, bueno dicho, hay más información de esto, pero esto para decirles por qué este tema del riesgo ambiental es muy importante, por qué los involucra a ustedes directamente y por qué esas percepciones y para dónde se está moviendo el mundo está basado en este tipo de cosas, pero por qué también hay que innovar y poner medidas. Y eso me lleva a la pregunta que les tengo acá. ¿Por qué no levantamos cada mañana a trabajar en seguros cuando se puede estar en una playa? O sea, ¿por qué tenemos que estar acá? ¿Sí o no? Podría estar fácilmente en una playa haciendo otra cosa. Pero les voy a decir por qué, y yo le pregunté a empresas, no le pregunté a gente del sector, sino a empresas, ¿por qué considera usted que los aseguradoras son importantes para un país? Una persona me dijo, mire, es el red de apoyo para la generación de infraestructura, riqueza a un país. Sin seguros no podemos hacer nada y si no podemos hacer nada, pues se friega la población. Acá no podemos construir una carretera sin seguros. Acá no podemos, o sea, si no estoy mal, y corríjanme por favor los que saben de tema marítimo, casi el 85% más de nuestros bienes se transporta por mar. O sea, pero eso requiere un aseguramiento. Entonces, eso fue una parte que me dijo. Lo segundo, son una parte importante para la adaptación de las inversiones en este tema. Es que el segundo aliado más grande que tienen los ambientalistas, que tienen los gobiernos para entender este tema, son ustedes. O sea, uno creería que los abogados, que los economistas, que somos los más propensos a entender este tema, pero en verdad son las aseguradoras, o sea, es la gente que está trabajando en esto día a día, que son los que generan conexión. Ahora, por el otro lado, otra persona aquí dijo, yo puedo desarrollar mi industria porque sé que tengo a las aseguradoras de atrás y son signo de confianza, de que la información es una información robusta y por lo tanto afecta mi toma de decisiones en el corto, largo y mediano plazo y por lo tanto los considero unos partners fundamentales para la acción que yo desarrollo. Entonces, todo esto hace concluir por qué es importante. Y ahora les voy a poner un ejemplo aplicado de la importancia que tiene esto en la vida diaria de las personas. Tienen el ejemplo de la ANA en España. Entonces, ¿cómo a grandes rasgos el tema asegurador en España, cómo funciona? Los capitales asegurados en España de las aseguradoras equivalen al 12.4% del Producto Interno Bruto del país. ¿Eso qué genera? Que las inversiones que hacen las aseguradoras por medio de
pues, de sus inversiones, de sus primas, pues genera una gran riqueza y genera una movilidad económica dentro de la sociedad muy grande, que eso al final termina repercutiendo en casi todos los sectores de la economía, uno más fuertes que el otro. Entonces, eso es una contribución importante. Las aseguradoras en España resuelven cada año 182 millones de incidentes, o sea, estos son 182 oportunidades de gente que en algún punto dijo, no sé, me robaron el carro, bueno, listo, nos metemos. Oiga, tengo un daño en la casa, ven que lo metemos. Y es que además esto va con una premisa general de comportamiento del ser humano. Uno, al igual que las pensiones, uno no agradece el seguro hasta que lo va a cobrar. Pero cuando lo cobra, ahí sí, qué felicidad. Cuando no lo tengo, me jodí. Las aseguradoras manejan un volumen de inversiones grandísimos, como les había dicho, son 360.316 millones de euros. Es mucho más de lo que hacen algunos sectores que nosotros, bajo nuestra percepción, consideramos como unos grandes inversionistas en la prosperidad del país. Entonces, todo esto genera efectos directos en usted. Entonces, el riesgo medioambiental, así se perciba bien o mal, pasa. O sea, uno no puede cerrar los ojos y decir esto desapareció. Entonces, por ejemplo, para las aseguradoras en el tema de la DANA, después de que pasó esto, que eso fue una tragedia terrible, las aseguradoras hablaron con el gobierno y se llama bueno, es una entidad pública que funciona con las compensaciones, creo que es CSS. Trabajaron todo esto muy rápido. ¿Por qué? Porque esto es una tragedia. ¿Y qué les tocó a las aseguradoras? O sea, más allá de lo que están haciendo, y estos son costos grandes, tuvieron que contratar 1.800, o sea, pues sacar de su pool de recursos humanos 1.864 tramitadores para poder lidiar con esto, solo con la DANA. 2.369 peritos, 1.080 mediadores, 45 call centers recibiendo llamada todos los días de la gente diciendo, mire, me pasó esto, tengo esto, necesito ayuda con esto. Y se procesaron, hasta el momento se han procesado 201.706 solicitudes y se han pagado casi 137 millones de euros. Esto afecta directamente a la gente y la gente lo necesita urgente. Pero esto fue un gran apoyo y gracias a esa respuesta inmediata que se dio gracias en gran parte a las aseguradoras. Entonces, por eso es que yo digo que usted es un factor importante para todo el que trabaje en medio ambiente, trabajar con las aseguradoras. Ahora, hay unos temas de tendencias globales que las voy a pasar rápido porque mucho de esto se ha hablado, lo han hablado, pero quiero resaltar varias. De la transferencia a la prevención del riesgo. En este momento las aseguradoras están trabajando precisamente para prevenir el riesgo, no simplemente me lo transfirieron, sino cómo hacemos para evitarlo. Venga, ¿cómo está haciendo usted sus prácticas? Venga y revisamos qué es lo que usted está haciendo en biodiversidad. Eso es un cambio fundamental que se está viendo a nivel global en varias aseguradoras porque se han dado cuenta que es más barato. Al final esto es un tema de costo-beneficio. El auge del seguro paramétrico, eso se ha hablado, es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso genera una reacción inmediata y eso amplía la base de aseguramiento. Eso está demostrado. Entre más difícil y más trabas yo le ponga un seguro, menos lo voy a tener y menos en países pues, con unos indicadores de aseguramiento relativamente bajos como estamos en Latinoamérica. Ahora, divulgación de riesgos climáticos e integración en ESG. Esto es importante, ¿por qué? Porque en estos momentos muchas de las aseguradoras están diciendo, oiga, yo voy a revisar a quién estoy asegurando. ¿Por qué? Porque si no tienen buenas prácticas, pues ¿cómo hacemos? Ahora, esto también les aplica a ustedes y esto es una reflexión. Yo no puedo hacer inversiones en el deterioro del medio ambiente y después decirle al cliente es que le voy a aumentar el premium de su póliza por un evento. Entonces les voy a poner un ejemplo. Hay una gran conversación a nivel global de lo que está pasando concretamente con las inversiones de las aseguradoras en actividades que generan grandes emisiones de carbono o están generando efectos ambientales negativos en el lado. Esto es un problema muy grande, ¿por qué? Porque al final de cuentas esas inversiones yo también las tengo que alinear y si ustedes se dan cuenta en los requisitos, por ejemplo en el Reino Unido, se ha hablado de un representative picture de toda la actividad del reporte y allá va una tendencia global. Simplemente decir, es que mire, a mí me pidieron que reportara esto, pero pues esto es lo legal y ahí está y va, no va a funcionar porque ya el regulador se está dando cuenta que esas inversiones que hacen las aseguradoras tienen que estar atadas a lo que también dice. Entonces yo no puedo subirle el precio a un asegurado diciéndole, mire, es que el cambio climático nos está fregando y yo haciendo inversiones al lado. Eso no se ve, ni se ve bien, ni tampoco tiene sentido. Pérdida de diversidad. La COP16 a Colombia trajo este punto al fondo, pero esto se ha venido negociando desde hace mucho tiempo. No voy a entrar en detalle, pero en la parte de riesgo, si ustedes quieren conocer a profundidad qué es lo que se está entendiendo como factores de riesgo en biodiversidad, medirlos financieramente para el sector privado, en la COP16 se negoció el marco de monitoreo que incluye ya eso. Pulso para divulgación financiera, no voy a hablar mucho de eso porque ya lo conocen, los estándares están subiendo y se están pidiendo mejores y reportes más acertados, no menos.
Productos de sectores de economía, pues desarrollo de productos asegurables adaptados a energías renovables, mercados, a la especialización, eso tiene mucho sentido. Cobertura de riesgo legal por litigios ambientales. Acá se les está pidiendo a los directores en estos momentos en muchas empresas, o sea, hay aseguradores que están haciendo, muéstreme su plan de transición, qué es lo que está haciendo y muéstreme que sus acciones están coherentes, porque si no, no se las aseguro. ¿Por qué? Porque es que el riesgo legal, las cortes en muchos lados del mundo, y les voy a poner un ejemplo. La discusión muchas veces en Canadá ya no está es que mire que se ajusta, que no se ajusta, el juez está diciendo, no, venga y miremos la realidad. Si usted sabía esto y no lo hizo, vamos, al igual que a los gobiernos. El gobierno, las cortes de Holanda están diciendo, es que si usted no hace la transición bien, usted no está haciendo esta vaina bien, yo lo encuentro a usted responsable. Y responsable también a sus partners que no lo están haciendo. Eso es un área muy grande donde potencialmente en 10 o 15 o 20 años, pues eso no va a ser una cuestión. Gobiernos y colaboración de inversiones multilaterales, por ejemplo, se ha hecho mucho de trabajo conjunto en este momento, yo sí voy a decirles y hay que reconocerlo, o sea, la conversación con el gobierno no es lo más fácil, yo salí de gobierno recientemente, sé que no es fácil, pero es una conversación que hay que mantenerse a todos los niveles, eventualmente hay elecciones, eventualmente hay cambios, pero esa conversación sí genera más beneficio que no tenerla simplemente pues porque hay unas diferencias, obviamente sustantivas. Pero bueno, ya para terminar les voy a contar este tema de Winston Churchill, innovación y los seguros. Se ha hablado que hay que innovar, hay que hacer, hay que siempre andar pensando en vainas nuevas para hacer. No. Winston Churchill dijo hay que tener cuidado con la innovación innecesaria, sobre todo cuando se gira por la lógica. Entonces, aquí hay que diferenciar una cosa entre adaptación empresarial, es las aseguradoras adaptándose a los cambios naturales de una sociedad y ajustando sus sistemas para que lo reflejen. Y otra vaina es ir a salir con una vaina tan loca que ni siquiera tiene información simplemente para cumplirle a un vicepresidente que ahora se las tira de innovador porque fue a un curso o un curso de innovación en un MBA. Eso es uno de los temas donde hay que enfocarse más, saber en qué innovo. Si yo estoy hiperespecializado, si mi especialidad es seguro de vivienda, venga y revisamos el tema, pero no entonces ahorita salgan a decir, es que también me voy a meter en aseguramiento de infraestructura verde. ¿Usted sabe del tema? ¿Será que lo entiende? O trabájelo, para eso tienen profesionales. Integración tecnológica de inteligencia artificial, datos geoespaciales para rastrear riesgos y daños. Esta inversión vale mucho la pena. A pesar de que cuesta mucho implementar estos sistemas, en el largo plazo esos sistemas generan información que les van a dar a ustedes la capacidad de reaccionar más rápido y que, por lo tanto, la evaluación sea más fidedigna y se pueda mover. Eso también implica que compartir más información y trabajar con los gobiernos. Hay muchas redundancias en los sistemas. Por ejemplo, en Colombia tenemos un problema, es que por el IDEAM tiene unas plataformas de colección de información por un lado, las empresas van por el otro y la información no se habla. Esa conexión debería hacerse más e interesa al sector asegurador porque al final de cuentas es más información para tomar decisiones. Y crear productos alineados con la biodiversidad. Esto es importantísimo empezar a meterlo porque esto, para un país como Colombia, es muy importante. Nosotros no somos grandes emisores de CO2 y todo el tema de captura de carbono, mercados de carbono, todo eso que no se ha desarrollado de una buena manera, pero es que la biodiversidad sí es importante para nosotros. Y ya por último, para terminar en los temas de política pública de expansión, ¿qué les puedo decir que está pasando? Por un lado, los mercados de carbono no han sido regulados, eso no se está pensando bien y eso se necesita tener un partner serio para poder desarrollarlos, porque hay mucho fraude y el precio de la baja de la tonelada de carbono se da como resultado precisamente que la gente no está teniendo confianza en esto. Segundo, ya en los temas de licenciamiento ambiental, es necesario que el gobierno se ponga las pilas. Eso, quiero Rebeca, lo que pasó con EDP. Yo trabajé directamente con eso de EDP, duré un año después de tener conversaciones pedaleando, fregando, hablando con ellos, teniendo conversaciones, se tuvieron 5 o 6 conversaciones, tuvieron 3 conversaciones ministeriales sobre el tema. ¿Y qué fue lo que pasó? EDP se salió, porque es que esto también es una cuestión de tiempo. Entonces acá también esos temas de licenciamiento hay que pararles muchas bolas y ayudar a las instituciones. Y el tercer punto sobre política pública de expansión de regulaciones, para dejarles este mensaje, la regulación no va a bajar. Si ustedes imponen malas prácticas o tratan de tomar caminos cortos para hacer esta vuelta bien, el gobierno les va a venir con más fuerza, que es lo que está pasando en muchos lados del mundo. Los gobiernos, aunque trabajan lentamente, no son pendejos y se han dado cuenta que muchas de las prácticas que se están sacando, lo único que están haciendo es un greenwashing. En el mismo Reino Unido y en Estados Unidos, la SEC también ya dijo, el greenwashing tiene unos efectos que al final tienen unos efectos legales, porque si ustedes no reportan lo que están haciendo y no están observando bien qué es lo que están haciendo para trabajar en este riesgo, se les abre un nuevo frente. Entonces yo diría que en política pública de expansión de la regulación a nivel internacional está pasando eso, podría decirles más, pero pues ya el tiempo se acabó. Entonces nada, muchísimas gracias a ustedes.